El capitán Jake Morrison estaba en el puente del U.S. Liberty, observando las estrellas a través del gran ventanal. Llevaba 20 años en el espacio, pero esta misión era diferente. Era el primer viaje de la humanidad al borde más lejano del espacio conocido. Buscaba nuevos mundos, nueva vida, quizás incluso nuevos amigos entre las estrellas. Capitán, nos estamos acercando al sistema objetivo, dijo la teniente Amy Rodríguez desde su asiento en la consola de comunicaciones. Era joven, de unos 25 años, con ojos brillantes llenos de esperanza. Como la mayoría de la tripulación, creía que esta misión lo cambiaría todo para la humanidad. Jake asintió y se acercó a mirar las cartas estelares. ¿Alguna señal de vida en el sistema? Todavía no, señor. Pero nuestros sensores están detectando algo extraño. Hay un objeto grande moviéndose cerca del cuarto planeta. Es grande, capitán. Realmente grande. Jake sintió un nudo de hielo en el estómago. En todos sus años explorando el espacio, había aprendido a confiar en esa sensación. Cuando algo no se sentía bien, generalmente no lo estaba. ¿De qué tamaño estamos hablando?, preguntó. Amy miró sus pantallas de nuevo. Su rostro palideció. Señor, mide más de 3 kilómetros de largo. Es más grande que cualquier cosa que hayamos construido. El puente se quedó en silencio. Todos sabían lo que esto significaba. Los humanos habían estado solos en el espacio durante tanto tiempo que encontrar otra especie inteligente siempre fue una posibilidad. Pero ahora era real. Jake miró a su tripulación. Había 43 personas en el Liberty, y todas dependían de que él tomara las decisiones correctas. Envíen un mensaje, dijo Jake. Usen los protocolos estándar de primer contacto. Díganles que venimos en son de paz. Los dedos de Amy se movieron rápidamente sobre sus controles. Mensaje enviado, capitán. Ahora esperamos. No tuvieron que esperar mucho. La respuesta llegó en menos de un minuto, pero no era lo que esperaban. En lugar de palabras, su nave fue golpeada por algo que hizo que todas las luces parpadearan y que la nave entera temblara. ¿Qué ha sido eso?, gritó Jake. Una especie de rayo de escaneo, capitán, dijo el teniente comandante Tony García desde la estación de armamento. Acaban de analizar cada parte de nuestra nave. Nuestras armas, nuestros motores, todo. Entonces llegó el verdadero mensaje. Apareció en su pantalla principal en un inglés perfecto, lo que asustó a Jake más que cualquier otra cosa. ¿Cómo conocían el idioma humano? El mensaje era simple y frío: especie débil detectada. Ríndanse ahora o serán destruidos. Tienen 60 segundos para obedecer. Jake se quedó mirando las palabras. 60 segundos. Después de todos los sueños de la humanidad sobre conocer otra vida en el universo, así es como sucedía. No con amistad, ni comercio, ni aprendizaje mutuo. Con una exigencia de rendición. Capitán, estamos obteniendo contacto visual, dijo Amy, con la voz temblorosa. La pantalla cambió para mostrar la nave alienígena. Jake había visto muchas cosas en el espacio, pero nada como esto. La nave parecía hecha para la guerra. Metal negro cubierto de púas y armas. Parecía hambrienta, como una bestia lista para devorarlos. Pero fueron los propios alienígenas los que le helaron la sangre a Jake. Aparecieron en la pantalla, y eran enormes, de al menos 3,5 metros de altura, cubiertos de lo que parecía una armadura natural. Sus rostros eran como los de insectos, pero peores. Tenían demasiados ojos, y cuando abrían la boca, Jake podía ver hileras de dientes afilados. El que estaba en el centro habló. Su voz era profunda y llena de odio. Soy el comandante supremo Keitar del Imperio Seeriano. Vuestra especie nos servirá o vuestra especie morirá. Elegid ahora. Jake miró a su alrededor en el puente. Su tripulación estaba asustada, pero lo miraban a él, esperando su decisión. Eran buenas personas. Amy Rodríguez tenía una familia en la Tierra. Tony García acababa de casarse. Todos tenían vidas, sueños, gente que los amaba. 40 segundos, dijo el alienígena. Jake pensó en la Tierra, en su propia esposa e hijos que esperaban su regreso,
en los miles de millones de humanos que ni siquiera sabían que esto estaba sucediendo. ¿Qué les harían estas criaturas a su mundo si llegaran allí? 30 segundos. Jake tomó su decisión. Amy, envía un mensaje de vuelta. ¿Qué debo decir, capitán? Diles que se vayan al infierno. Los ojos de Amy se abrieron de par en par. Señor. Me has oído. Diles que la humanidad no se rinde ante matones. Amy envió el mensaje. El rostro del alienígena cambió. Parecía sorprendido, luego enojado. 20 segundos, dijo, pero ahora su voz era diferente. Sonaba confundido. Tony, carga todas las armas, ordenó Jake. Amy, prepárate para enviar un mensaje a la Tierra. Diles lo que hemos encontrado aquí. Capitán, no podemos luchar contra esa cosa, dijo Tony. Tiene más armas que toda nuestra flota. Lo sé, dijo Jake. Pero vamos a intentarlo de todos modos. El alienígena volvió a hablar. 10 segundos. Esta es su última advertencia. Jake se irguió. Disparen todo lo que tenemos. Las armas del Liberty se dispararon contra la enorme nave alienígena. Los rayos de energía golpearon los escudos alienígenas y crearon destellos brillantes de luz. Por un momento, Jake pensó que podrían tener una oportunidad. Entonces, la nave alienígena devolvió el fuego. El primer disparo alcanzó su lado de babor y abrió un enorme agujero en la nave. Las alarmas comenzaron a sonar por todas partes. El segundo disparo destruyó sus motores principales. El Liberty se estaba muriendo, y Jake lo sabía. Amy, ¿enviaste el mensaje a la Tierra? Sí, señor. Envié todo lo que grabamos. Buena chica. Jake miró a su tripulación una última vez. Estaban asustados, pero no se rendían. Eso lo enorgullecía. El alienígena apareció en la pantalla de nuevo. Esta vez parecía interesado en lugar de enojado. Vuestra especie lucha incluso cuando no puede ganar. Esto es inusual. La mayoría de las especies suplican por sus vidas a estas alturas. No somos como la mayoría de las especies, dijo Jake. Ciertamente. Serán unos esclavos interesantes. Estudiaremos su mundo natal antes de tomarlo. La nave alienígena disparó una vez más. El disparo alcanzó el puente del Liberty y el mundo de Jake Morrison se volvió blanco. Pero antes de morir, Jake Morrison sonrió, porque sabía algo que los alienígenas no. No. Ellos pensaban que la humanidad era como cualquier otra especie que habían conquistado. Pensaban que los humanos serían asustadizos y débiles. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El mensaje que Amy envió llegó a la Tierra 3 días después. Contenía todo lo que habían visto y oído, la ubicación de la nave alienígena, grabaciones de su tecnología, y lo más importante de todo, las últimas palabras de Jake Morrison a su esposa. Dile a todos que no retrocedimos. Diles que se preparen. Vienen. Pero no se lo vamos a poner fácil. El comandante supremo Keitar observó los restos de la nave humana flotando en el espacio. En todos sus años de conquista, nunca había visto a una especie luchar con tanta ferocidad cuando no tenían ninguna posibilidad de ganar. Era interesante, pero no importante. Envió 50 naves hacia el mundo natal de los humanos. Sería suficiente para conquistarlos, como a todos los demás. Después de todo, ninguna especie se había enfrentado al imperio seeriano y sobrevivido. El comandante supremo Keitar había conquistado 73 mundos. Estaba a punto de aprender que el 74º sería diferente. La almirante Lisa Parker estaba en el centro de comando de la estación lunar, mirando los informes de la nave de Jake Morrison. Los había leído 10 veces, pero los hechos no cambiaban. La humanidad no estaba sola en el universo, y sus nuevos vecinos querían matarlos a todos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó al general Robert Cruz, que había subido desde la Tierra tan pronto como llegó el mensaje. 3 semanas, quizás 4, dijo Robert. Nuestra mejor estimación es que se mueven a aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz. 50 naves, cada una más grande que cualquier cosa que hayamos construido. Lisa miró por la ventana hacia la Tierra. El planeta azul y verde parecía tan pacífico desde allí. La mayoría de la gente seguía con sus vidas normales.
No sabían que en unas pocas semanas todo podría cambiar para siempre. ¿Con qué contamos para enfrentarlos?, preguntó. El rostro de Robert era sombrío. 12 naves que pueden luchar en el espacio profundo. El resto de nuestra flota está diseñada para moverse entre planetas, no para la guerra. Tenemos algunas plataformas de armas alrededor de la Tierra y la Luna, pero nada como lo que tienen esos alienígenas. Lisa asintió. Se esperaba esto. La humanidad había estado en paz durante más de 100 años. Sus naves estaban construidas para la exploración y el comercio, no para luchar contra monstruos de las estrellas. «¿Hay algo más?», dijo Robert. «Hemos estado estudiando las grabaciones de la nave de Morrison. Estos alienígenas, los Seerianos, no solo son fuertes, son inteligentes. Su tecnología está cientos de años por delante de la nuestra. Pero cometieron un error», dijo una nueva voz. Lisa se dio la vuelta para ver a la doctora Sarah Blake entrando en el centro de comando. Sarah era la mejor científica que tenía la humanidad, especializada en formas de vida alienígena. Había estado estudiando las grabaciones sin parar desde que llegaron. «¿Qué error?», preguntó Lisa. Sarah puso una tableta de datos sobre la mesa. Subestimaron a Jake Morrison y su tripulación. «Miren esto». Presionó un botón y la pantalla mostró la nave alienígena escaneando el Liberty. Escanearon nuestra nave por completo. Saben todo sobre nuestra tecnología, nuestras armas, incluso nuestra biología básica. Pero no saben lo más importante sobre los humanos, que no nos rendimos. Los ojos de Sarah brillaban de emoción. Cada otra especie que han conquistado probablemente se rindió al ver cuán poderosos eran los alienígenas, pero Jake Morrison luchó, incluso sabiendo que moriría. Eso los confundió. Lisa volvió a mirar las grabaciones. El líder alienígena había parecido genuinamente sorprendido cuando Jake se negó a rendirse. Así que no saben cómo luchar contra alguien que no se da por vencido. Exacto. Y hay más. Sarah mostró otra pantalla. He estado analizando el diseño de su nave y su comportamiento. Todo sobre ello sugiere que están acostumbrados a victorias rápidas. Aparecen, la gente se rinde y se acabó. Nunca han tenido que librar una guerra larga. Robert se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que podríamos tener una oportunidad? Estoy diciendo que tenemos algo que no esperan. Tenemos gente que luchará incluso cuando no pueda ganar. 3 semanas después, la flota seeriana llegó al borde del sistema solar de la Tierra. Lisa Parker estaba en el puente del U.S. Defender, la nave de guerra más grande de la humanidad. A su alrededor, la pequeña flota humana esperaba órdenes. «Almirante, estamos recibiendo un mensaje de la flota alienígena», dijo el teniente comandante Steve Adams desde la estación de comunicaciones. «Póngalo en pantalla». El comandante supremo Keitar apareció en la pantalla principal. Parecía aún más aterrador que en las grabaciones de la nave de Morrison. «Humanos de la Tierra, soy el comandante supremo Keitar. Vuestra nave exploradora ya nos ha mostrado vuestra debilidad. Ríndanse ahora, y a algunos de ustedes se les permitirá vivir como nuestros esclavos». Lisa dio un paso adelante. «Aquí la almirante Lisa Parker de la Flota de Defensa de la Tierra. También tenemos un mensaje para usted». Los múltiples ojos del alienígena se enfocaron en ella. «Habla». Lisa sonrió. No fue una sonrisa amable. «Vuelvan a casa mientras aún puedan». Keitar emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Toda vuestra flota es más pequeña que uno de mis acorazados. No tenéis ninguna esperanza de victoria». «Quizás no», dijo Lisa. «Pero vamos a intentarlo de todos modos». La expresión del alienígena cambió, igual que había ocurrido con Jake Morrison. Estos humanos seguían haciendo lo inesperado. «Preferís morir antes que servir. Cada vez». Keitar cerró el canal de comunicación. Unos minutos después, su flota comenzó a moverse hacia la Tierra. La primera batalla tuvo lugar cerca de Marte. El coronel Mike Stevens comandaba la defensa de las colonias de Marte cuando aparecieron 20 naves alienígenas. Sus fuerzas consistían en 6 patrulleras y las plataformas de defensa orbital alrededor del planeta rojo. La batalla duró exactamente 14 minutos.
Las armas alienígenas destrozaron los escudos humanos como si no estuvieran allí. Sus naves se movían más rápido que cualquier cosa que los humanos hubieran visto. Cuando los equipos de abordaje alienígenas atacaron las estaciones espaciales, atravesaron las defensas humanas como si fueran de papel. Mike Stevens murió liderando una última carga contra los invasores alienígenas en el corredor principal de la estación Marte 1. Su último mensaje de radio a la Tierra fue simple: son fuertes, pero sangran. Golpéenlos duro y caen como cualquier otra cosa. El mensaje le dio esperanza a Lisa. Los alienígenas podían ser heridos. Podían ser asesinados. Eso era algo con lo que trabajar. La segunda batalla fue en la estación lunar. Esta vez, Lisa estaba preparada. Había estudiado las grabaciones de Marte y notado algo importante. Los alienígenas siempre atacaban de la misma manera. Iban directamente hacia sus objetivos, usando su potencia de fuego superior para ganar rápidamente. Pero los humanos llevaban miles de años luchando entre sí. Sabían cómo ser astutos. Cuando la flota alienígena se acercó a la Luna, encontraron lo que parecía una pequeña fuerza de defensa protegiendo el satélite. Lisa solo tenía 5 naves visibles, y parecían asustadas y superadas en armamento. Los alienígenas mordieron el anzuelo. Se apresuraron hacia adelante, ansiosos por otra victoria rápida. Fue entonces cuando Lisa activó su trampa. La fuerza de defensa eran en realidad naves señuelo, no tripuladas y controladas por computadora. La verdadera flota humana se escondía detrás de la Luna, con los sistemas apagados e invisible para los sensores alienígenas. Cuando los alienígenas se acercaron a las naves falsas, la flota de Lisa apareció por detrás de la Luna y los atacó por la retaguardia. El ataque sorpresa funcionó a la perfección. 3 naves alienígenas explotaron antes de que supieran que estaban siendo atacadas. Pero la victoria no duró mucho. Los alienígenas restantes rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y se volvieron para luchar. La batalla que siguió fue brutal. Las naves humanas tenían que trabajar juntas para dañar siquiera una nave alienígena, mientras que un solo disparo alienígena podía destruir naves humanas por completo. Pero los humanos tenían algo que los alienígenas no esperaban. Lucharon sucio. La capitana Elena Martínez pilotó su nave, el Bright, directamente hacia un acorazado alienígena, fingiendo una retirada. Cuando la nave alienígena la siguió, la condujo directamente a un campo de minas que los humanos habían colocado antes. La explosión destruyó ambas naves, pero el sacrificio de Elena salvó a docenas de otras naves humanas. Cuando la batalla terminó, los humanos habían perdido 8 naves y los alienígenas habían perdido 6. En números, era casi un empate. Pero Lisa Parker sabía la verdad. La humanidad estaba perdiendo. No podemos seguir luchando contra ellos así, le dijo a Robert Cruz después de la batalla. Nos estamos quedando sin naves, y ellos tienen muchas más de donde vinieron esas. Robert asintió sombríamente. Los científicos están trabajando en nuevas armas basadas en los restos que recuperamos, pero necesitan tiempo. Tiempo que no tenemos. Lisa miró la pantalla táctica que mostraba las naves alienígenas moviéndose por el sistema solar. Estarán en la Tierra en 2 días. Almirante. La voz de la doctora Sarah Blake sonó por el intercomunicador. ¿Podría venir al laboratorio 7? Creo que he encontrado algo. Lisa se apresuró a la sección de ciencia de la estación. Encontró a Sarah de pie sobre piezas de tecnología alienígena que habían sido recuperadas de la batalla. ¿Qué has encontrado? Sarah levantó un extraño dispositivo que parecía un cristal conectado a un cableado metálico. Así es como se comunican. Todas sus naves están conectadas a través de algo parecido a una red informática. Comparten información instantáneamente en toda su flota. Eso explica cómo se coordinan tan bien, dijo Lisa. Sí, pero también es su debilidad. Los ojos de Sarah estaban emocionados. Si pudiéramos entrar en su red, podríamos interrumpir sus comunicaciones, quizás incluso volver sus propias naves unas contra otras. Lisa sintió que la esperanza crecía en su pecho. ¿Puedes hacerlo? Necesito que alguien me acerque a una de sus naves de mando. Lo suficientemente cerca como para conectar esto a su sistema.
Sara levantó un pequeño dispositivo. He modificado uno de sus cristales de comunicación con nuestro propio virus informático, pero alguien tiene que entregarlo en persona. Lisa miró el dispositivo. Era lo suficientemente pequeño como para ocultarlo, pero acercarse a una nave de mando alienígena sería casi imposible. Sería una misión suicida. Lo haré yo, dijo. Almirante, no puede, protestó Robert. La flota la necesita. La flota necesita que esto funcione más de lo que me necesita a mí. Lisa tomó el dispositivo de Sara. ¿A qué distancia necesito llegar? Tienes que conectarlo físicamente a su computadora principal. El virus hará el resto, pero tienes que entrar en su nave. Lisa asintió. Sabía que este día podría llegar desde el momento en que se puso el uniforme. Consíganme una nave rápida y una tripulación de voluntarios. Vamos a terminar esta guerra. Mientras caminaba hacia el hangar, Lisa pensó en Jake Morrison y su tripulación. Habían muerto luchando contra probabilidades imposibles, pero le habían dado a la humanidad algo precioso: información sobre el enemigo y la prueba de que los alienígenas podían ser sorprendidos. Ahora era su turno de sorprenderlos. La flota alienígena estaba a 2 días de la Tierra, confiada en su próxima victoria. El comandante supremo Keitar había perdido algunas naves, pero no las suficientes como para importar. Estos humanos eran más problemáticos de lo esperado, pero caerían como todos los demás. No tenía idea de que una pequeña nave humana ya estaba en camino para destruir todo lo que había construido. La capitana Elena Martínez estaba sentada en el asiento del piloto de la nave furtiva Bright, observando cómo la flota alienígena se hacía más grande en su pantalla. Detrás de ella, la doctora Sara Blake revisaba el dispositivo del virus una última vez. Llevaban 18 horas volando hacia las naves enemigas y llegarían a la nave de mando alienígena en 20 minutos. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Elena en voz baja. Sara levantó la vista de su equipo. El virus debería extenderse por toda su red en unos 30 segundos una vez que lo conecte. Pero Elena, tenemos que llegar a su núcleo informático principal. Eso significa adentrarnos mucho en su nave. Elena asintió. Sabía que este era un viaje sin retorno cuando se ofreció como voluntaria. Su trabajo era llevar a Sara a la computadora alienígena y asegurarse de que tuviera tiempo suficiente para plantar el virus. Después de eso, no importaba lo que les pasara. Contacto del almirante Parker, dijo el teniente Danny Clark desde la estación de comunicación. Elena presionó un botón. La voz de Lisa Parker llenó la pequeña nave. Bright, aquí la almirante Parker. La flota alienígena llegará a la Tierra en 6 horas. Lo que sea que vayan a hacer, tiene que ser ahora. ¿Entendido, almirante? Estamos comenzando nuestra aproximación. Elena, la voz de Lisa era suave. Sabes que toda la raza humana cuenta contigo, ¿verdad? Elena sonrió, aunque nadie podía verla. Ninguna presión. Buena suerte, Bright. Hagan que valga la pena. La comunicación terminó. Elena miró a su tripulación. Solo había 5 de ellos en la nave. Danny Clark en comunicaciones, la teniente María López en armamento, el sargento Pete Johnson vigilando los motores y la doctora Blake con su virus. Todos voluntarios, todos listos para morir si eso significaba salvar la Tierra. Muy bien, gente, dijo Elena. Vamos a aguarles la fiesta. El Bright estaba construido para misiones furtivas. Era pequeño, rápido y casi invisible para la mayoría de los sensores. Elena lo pilotó con cuidado entre las naves alienígenas, manteniéndose en sus puntos ciegos y usando sus enormes naves para esconderse de sus escáneres. La nave de mando alienígena era enorme. Tenía más de 5 kilómetros de largo y estaba cubierta de armas y armadura. Elena podía ver naves más pequeñas volando a su alrededor como insectos alrededor de una bestia gigante. Entrar sería casi imposible. Casi. Sara, ¿cómo entramos en esa cosa?, preguntó Elena. Sara había estado estudiando el diseño de la nave alienígena durante semanas. Ahí. Señaló una sección cerca de la parte trasera de la nave. Esos son puertos de eliminación de residuos.
No están muy vigilados porque los alienígenas nunca esperaron que nadie intentara entrar por sus conductos de basura. Elena hizo una mueca. ¿Vamos a entrar por su retrete? Algo así. Pero Elena, una vez que estemos dentro, tendremos quizás 10 minutos antes de que se den cuenta de que estamos allí. El núcleo informático está en el centro de la nave. Es un largo camino. Entonces, más nos vale movernos rápido. Elena acercó el Bright al puerto de eliminación de residuos. La abertura era apenas lo suficientemente grande como para que su nave entrara, pero sería muy justo. Un error y chocarían contra el casco alienígena y explotarían. María, ¿estás lista con las armas? Preguntó Elena. Lista, capitana. Pero contra una nave tan grande, es como si estuviéramos lanzando piedras. A veces las piedras son suficientes para romper ventanas. Elena guió la nave a través de la abertura del puerto. El ajuste fue tan apretado que el casco rozó contra el metal alienígena. Las alarmas comenzaron a sonar dentro del Bright, pero lograron pasar. Estaban dentro de la nave enemiga. El interior de la nave alienígena era oscuro y aterrador. Las paredes estaban cubiertas del mismo metal negro que el exterior, y todo parecía diseñado para herir a la gente. Elena podía ver símbolos alienígenas brillando en las paredes, probablemente direcciones o advertencias. El núcleo informático debería estar por aquí, dijo Sara, señalando un corredor que parecía extenderse infinitamente. Salieron de la nave y empezaron a correr. Elena llevaba un rifle humano, aunque sabía que probablemente no serviría de mucho contra la armadura alienígena. Sara llevaba el dispositivo del virus en una bolsa a la espalda. Los otros miembros de la tripulación se dispersaron para vigilar en busca de enemigos. Llevaban corriendo 3 minutos cuando se encontraron con su primer alienígena. La criatura era aún más grande de cerca de lo que parecía en la pantalla. 3,5 metros de altura, cubierto de armadura natural con garras que podían cortar acero. Los vio venir e hizo un sonido como un rugido mezclado con un grito. María López le disparó con su rifle de energía. La ráfaga golpeó al alienígena en el pecho y lo hizo retroceder, pero se levantó de nuevo. ¡Demonios! La armadura es demasiado gruesa, gritó María. El alienígena cargó contra ellos. Elena se lanzó a un lado y María al otro. La criatura pasó corriendo junto a ellos y se estrelló contra la pared detrás. El impacto fue tan fuerte que abolló el metal. «Apunta a las articulaciones», gritó Elena. Entre las placas de la armadura. El siguiente disparo de María golpeó al alienígena donde su brazo se conectaba con su cuerpo. Esta vez, la criatura cayó y no se levantó. «Muévanse, muévanse», gritó Elena. Más alarmas estaban sonando ahora. Los alienígenas sabían que estaban dentro. Corrieron por pasillos llenos de tecnología alienígena. Todo era enorme, construido para criaturas mucho más grandes que los humanos. Los techos tenían 6 metros de altura y las puertas eran lo suficientemente anchas para que 3 alienígenas pasaran uno al lado del otro. «¿Cuánto falta?», preguntó Elena mientras corrían. 2 niveles más abajo, jadeó Sara. No estaba acostumbrada a correr y luchar como los soldados. Llegaron a un ascensor que los llevaría más adentro de la nave, pero cuando las puertas se abrieron, 3 alienígenas los estaban esperando. La lucha fue rápida y brutal. Pete Johnson cayó primero, muerto por garras alienígenas antes de que pudiera siquiera levantar su arma. Danny Clark logró herir a una de las criaturas antes de que un segundo alienígena lo agarrara y lo arrojara contra la pared con tanta fuerza que le rompió el cuello. Elena y María trabajaron juntas para matar al tercer alienígena, pero María sufrió un corte profundo en el hombro que sangraba profusamente. ¿Puedes seguir?, preguntó Elena. María agarró su rifle con más fuerza. Puedo seguir hasta que esto termine. Tomaron el ascensor 2 niveles más abajo. El núcleo informático estaba cerca ahora. Elena podía sentirlo, pero también podía oír a más alienígenas viniendo tras ellos, muchos más. Ahí. Sara señaló una puerta maciza cubierta de símbolos alienígenas. Es esa. La puerta estaba cerrada, pero el rifle de energía de María destrozó la cerradura. Entraron corriendo y se encontraron en una habitación que parecía el interior de una computadora gigante.
Las luces parpadeaban por todas partes y extraños sonidos llenaban el aire. En el centro de la habitación había un pilar de cristal y metal que se extendía desde el suelo hasta el techo. Pulsaba con energía y parecía vivo. Esa es su computadora principal, dijo Sara. Si puedo conectar el virus a eso, debería extenderse a todas las naves de su flota. Elena oyó pasos en el pasillo exterior. Pasos pesados. Los alienígenas los habían encontrado. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó. 2 minutos para hacer la conexión. Luego 30 segundos para que el virus se cargue. Lo tienes. Elena y María tomaron posiciones a cada lado de la puerta. Unos segundos después, los primeros alienígenas entraron. La batalla fue desesperada. Elena y María tenían buenas posiciones, y la entrada era estrecha, por lo que los alienígenas solo podían atacarlas de pocos en pocos. Pero había tantos, y las armas humanas solo podían hacer un daño limitado. María cayó después de 30 segundos, abrumada por 3 alienígenas que atacaban a la vez. Elena siguió luchando, pero se estaba quedando sin munición y los alienígenas seguían llegando. ¿Cuánto más?, le gritó a Sara. 30 segundos más. Elena no tenía 30 segundos. Una garra alienígena le arañó el pecho, rasgando su armadura y haciéndole sangrar. Otro alienígena le arrebató el rifle y lo aplastó con sus propias manos. Elena sacó su pistola y siguió disparando. 10 segundos. Los alienígenas estaban casi sobre ella. 5 segundos. Una garra alienígena descendió hacia su cabeza. «Lo tengo», gritó Sara. El cambio fue inmediato. Las luces del núcleo informático comenzaron a parpadear con diferentes colores. El alienígena que atacaba a Elena se detuvo de repente y pareció confundido. En toda la nave, las alarmas comenzaron a sonar con diferentes tonos. «Está funcionando», dijo Sara. «El virus se está extendiendo por su red». Elena miró a su alrededor. Los alienígenas en la habitación habían dejado de atacar y estaban inmóviles, como si escucharan algo lejano. Su asalto coordinado se había convertido en un caos confuso. ¿Qué les está pasando? El virus está interrumpiendo su red de comunicaciones. Ya no pueden coordinarse entre ellos. Cada nave de su flota está ahora aislada de las demás. A través del casco de la nave, Elena podía oír explosiones a lo lejos. La flota alienígena estaba en caos, con naves disparándose entre sí porque ya no podían distinguir a amigos de enemigos. Pero su misión aún no había terminado. Elena agarró el brazo de Sara. «Tenemos que salir de aquí antes de que descubran cómo arreglar esto». Corrieron de vuelta hacia su nave, pero los pasillos estaban llenos de alienígenas confundidos que deambulaban sin rumbo. Algunos se atacaban entre sí. Otros simplemente estaban quietos, esperando órdenes que nunca llegarían. Elena y Sara llegaron al Bright justo cuando la nave de mando alienígena comenzaba a desmoronarse. El virus había hecho más que interrumpir las comunicaciones. También había afectado los sistemas principales de la nave. ¿Puedes sacarnos de aquí?, preguntó Sara. Elena miró los controles. La mitad estaban dañados por la batalla, pero los motores aún funcionaban. «Agárrate fuerte». El Bright salió disparado del puerto de eliminación de residuos justo cuando las explosiones comenzaron a destrozar la nave de mando alienígena. Elena pilotó la pequeña nave furtiva lejos del acorazado moribundo y hacia el borde de la flota alienígena. Detrás de ellos, la flota más poderosa de la galaxia se estaba destruyendo a sí misma. Naves que habían conquistado docenas de mundos ahora disparaban contra sus propios aliados, confundidas y sin líder. «Almirante Parker, aquí Bright», dijo Elena por la radio. «Misión cumplida. La flota alienígena está neutralizada». La voz de Lisa Parker regresó de inmediato. «Elena, estás viva». Elena miró a Sara, que sonreía a pesar de su agotamiento. «Ambas estamos vivas, almirante. Y acabamos de ganar la guerra». En la Tierra, la gente miró al cielo y vio destellos de luz que duraron horas. Todavía no lo sabían, pero estaban presenciando el fin de la amenaza más peligrosa que la humanidad había enfrentado jamás. El comandante supremo Keitar estaba en el puente de su nave personal, uno de los pocos navíos que no había sido afectado por el virus porque no estaba conectado a la red principal.
Observó a su flota destrozarse a sí misma y sintió algo que nunca había experimentado antes. Miedo. Estos humanos habían hecho lo imposible. Habían vuelto la fuerza del Imperio Seheriano contra sí misma. En un astuto ataque, habían destruido una flota que había conquistado la mayor parte de la galaxia. Keitar envió un mensaje al mundo natal seheriano. Por primera vez en la historia de su especie, estaba pidiendo ayuda. Los humanos no eran como ningún enemigo que hubieran enfrentado. Iban a necesitar una flota mucho más grande. 6 meses después de la Batalla de la Tierra, el almirante Chris Johnson estaba en el centro de comando de la reconstruida Flota de Defensa de la Tierra, mirando informes que habrían parecido imposibles un año atrás. La humanidad estaba ganando. El virus que la doctora Sarah Blake había creado no solo interrumpió la flota alienígena durante unas horas. Había destruido por completo su capacidad de trabajar juntos como una fuerza unificada. Sin su red de comunicación, el Imperio Seheriano se estaba desmoronando en toda la galaxia. Almirante, estamos recibiendo informes del sistema Centauri, dijo el capitán Danny Clark, que había sobrevivido a sus heridas y ahora era el jefe de Estado Mayor de Johnson. 3 mundos seherianos más han declarado su independencia del Imperio. Sus aliados humanos los están ayudando a establecer nuevos gobiernos. Chris asintió. Era extraño pensarlo. 6 meses atrás, la humanidad había estado sola en el universo y enfrentando la extinción. Ahora lideraban una rebelión que estaba liberando docenas de mundos de la tiranía alienígena. ¿Y qué hay de la gran flota?, preguntó Chris. La expresión de Danny se volvió más seria. Sigue viniendo, señor. Nuestros sensores de largo alcance muestran más de 3.000 naves dirigiéndose hacia aquí. Estarán aquí en 2 semanas. Chris miró por la ventana los enormes astilleros que orbitaban la Tierra. Día y noche, los trabajadores humanos y sus nuevos aliados alienígenas construían naves más rápido de lo que nadie había creído posible. Pero 3.000 naves enemigas seguían siendo un número enorme. ¿Cuántas naves tendremos cuando lleguen? 800 de las nuestras, más unas 200 de los mundos liberados. Seguimos superados en número 3-1. Chris se esperaba esto. El comandante supremo Keitar había escapado de la destrucción de su primera flota y regresado al mundo natal seheriano. Allí había convencido al Consejo Gobernante de que la humanidad era una amenaza para toda su civilización. La gran flota era su respuesta. Cada nave de guerra que el Imperio Seheriano pudo reunir. Señor, continuó Danny, hay algo más. Los alienígenas han cambiado sus tácticas. Los informes de inteligencia dicen que han modificado sus naves para funcionar sin la red de comunicación central. No caerán en el mismo truco 2 veces. Chris no se sorprendió. Los seherianos estaban aprendiendo, al igual que los humanos habían aprendido de sus primeras derrotas. Esta batalla final sería diferente a todo lo que había venido antes. Comuníqueme con la doctora Blake, dijo Chris. Unos minutos después, Sarah Blake entró en el centro de comando. Parecía cansada pero decidida. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando sin parar para desarrollar nuevas armas y defensas basadas en la tecnología alienígena capturada. Almirante, dijo, tengo buenas y malas noticias. Dame primero las malas noticias. Los alienígenas han rediseñado completamente su flota. Nueva armadura, nuevas armas, todo nuevo. La mayoría de nuestras ventajas de la primera batalla ya no funcionarán. Chris suspiró. Había esperado tener más tiempo para prepararse. ¿Y las buenas noticias? Sarah sonrió. Nosotros también hemos estado ocupados. ¿Recuerdas cómo apenas podíamos dañar sus naves hace 6 meses? Eso ya no es un problema. Activó una pantalla holográfica que mostraba las nuevas armas humanas. Torpedos cuánticos que pueden atravesar cualquier armadura, escudos de energía que pueden detener sus cañones de plasma, y lo más importante, descubrimos cómo hacer que nuestras naves sean tan rápidas como las suyas. Chris estudió la pantalla. Las nuevas naves humanas se veían diferentes a las antiguas. Más elegantes, más peligrosas. Parecían construidas para la guerra. ¿Será suficiente? Contra su antigua flota, definitivamente.
Contra 3.000 de sus naves más nuevas, Sara se encogió de hombros. Lo descubriremos. 2 semanas después, la gran flota seheriana llegó al borde del sistema solar de la Tierra. Chris Johnson estaba en el puente del U.S. Indomitable, el nuevo buque insignia de la humanidad, y observaba cómo la flota espacial más grande jamás reunida tomaba posiciones de ataque. Las naves alienígenas eran diferentes ahora. En lugar de los diseños orgánicos y depredadores de la primera flota, estas naves parecían pesadillas geométricas. Todo ángulos y armas, construidas por una especie que finalmente se había dado cuenta de que estaba en una guerra real. Almirante, mensaje entrante de la flota alienígena, informó el teniente comandante Steve Adams. Póngalo en pantalla. El comandante supremo Keitar apareció en la pantalla principal. También se veía diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una fría determinación. Detrás de él, Chris podía ver a otros alienígenas, el consejo gobernante del Imperio Seheriano. Humanos de la Tierra, dijo Keitar. Soy el comandante supremo Keitar. Hace 6 meses, me humillaron y destruyeron mi flota con engaños y trampas. Hoy, regreso con el poder de todo el Imperio Seheriano. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. Chris dio un paso adelante. Aquí el almirante Chris Johnson de la Flota de Defensa de la Tierra. Tengo un mensaje para usted y su consejo. Habla. Chris miró directamente a los múltiples ojos del alienígena. Ustedes comenzaron esta guerra cuando mataron a Jake Morrison y su tripulación. Podrían haber tenido paz, pero eligieron la violencia. Ahora van a aprender lo que sucede cuando amenazan el hogar de la humanidad. La expresión de Keitar no cambió. Palabras audaces de una especie que apenas sobrevivió a nuestro primer ataque. Tienen 1.000 naves. Nosotros tenemos 3.000. Sus trucos no funcionarán 2 veces. Tiene razón, dijo Chris. No vamos a usar trucos esta vez. Vamos a vencerlos en una lucha directa. Por primera vez, Keitar pareció sorprendido. Luego emitió ese sonido que podría haber sido una risa. Imposible. Ninguna especie en la galaxia puede igualar al Imperio Seheriano en batalla abierta. Ninguna especie, excepto la humanidad. La comunicación terminó. Unos minutos después, ambas flotas comenzaron a moverse una hacia la otra. La batalla de la Tierra fue el enfrentamiento espacial más grande de la historia galáctica. Más de 4.000 naves lucharon a través de millones de kilómetros cúbicos de espacio, desde la órbita de Marte hasta la Luna de la Tierra. La batalla comenzó a máxima distancia, con ambos bandos disparando sus armas de mayor alcance. Los nuevos torpedos cuánticos humanos demostraron su valía de inmediato. A diferencia de las antiguas armas que apenas arañaban la armadura alienígena, los torpedos cuánticos atravesaban los escudos y cascos seherianos como si fueran de papel. Pero los alienígenas también tenían nuevas armas. Sus cañones de plasma eran más potentes que antes, y habían desarrollado misiles que podían rastrear naves humanas a través de vastas distancias. El teniente comandante Steve Adams comandaba un escuadrón de los nuevos cazas humanos, cada uno equipado con armamento cuántico y escudos de energía. Su trabajo era proteger a las naves más grandes de los bombarderos alienígenas. Escuadrón Azul, tenemos bombarderos entrantes a las 2 en punto, radió a sus pilotos. 20 cazas alienígenas se dirigen al Indomitable. Recibido, líder Azul. Moviéndonos para interceptar. El combate aéreo que siguió fue brutal y hermoso. Cazas humanos y alienígenas danzaban por el espacio, intercambiando ráfagas de energía y fuego de misiles. Las nuevas naves humanas eran más rápidas y ágiles que las antiguas, pero los alienígenas también habían aprendido a luchar sucio. El caza de Steve fue alcanzado por un proyectil de plasma alienígena que derribó sus escudos. Cayó en espiral hacia un asteroide cercano, perseguido por 2 cazas alienígenas. En el último segundo, se enderezó y voló a lo largo de la superficie del asteroide. Los pilotos alienígenas lo siguieron, pero no estaban preparados para lo que vino después. Steve los condujo alrededor del asteroide y directamente hacia los cañones del crucero humano Valiant. El capitán Danny Clark había estado esperando exactamente esta oportunidad.
Las armas del Valiant destruyeron a ambos cazas alienígenas de una sola andanada. Gracias por la ayuda, Valiant, radió Esteve. Cuando quieras, líder azul. Mantén a esos bombarderos lejos de nosotros. En todo el campo de batalla, escenas similares se desarrollaron cientos de veces. La nueva tecnología humana se mantenía firme contra los alienígenas, pero los números seguían en su contra. Por cada nave alienígena destruida, la humanidad perdía 2 de las suyas. El verdadero punto de inflexión llegó cuando la sargento María López lideró un equipo de abordaje en un acorazado alienígena. María había sobrevivido a sus heridas de la misión furtiva y había pasado meses entrenando para exactamente este tipo de operación. Su equipo de 20 marines usó las nuevas naves de transporte para abrirse paso a través del casco alienígena y luchar en su interior. Lo que encontraron sorprendió a todos. Almirante, aquí López, radió María desde el interior de la nave enemiga. Necesita oír esto. Estos alienígenas no son tan duros como pensábamos. Explíquese, respondió Chris. Señor, en combate cuerpo a cuerpo, somos mejores que ellos. Son grandes y fuertes, pero son lentos y predecibles. Mis marines los están destrozando. Chris no podía creer lo que oía. ¿Está segura? Positivo, señor. Creo que todos esos años de ser los depredadores alfa los ablandaron. No están acostumbrados a luchar contra alguien que se defiende eficazmente. La noticia se extendió rápidamente por la flota humana. Se lanzaron equipos de abordaje contra naves alienígenas en todo el campo de batalla. En el combate de nave a nave, los alienígenas todavía tenían ventajas. Pero en lo que respecta a la lucha cuerpo a cuerpo dentro de las naves, los humanos demostraron ser superiores. El efecto psicológico fue devastador para los seerianos. Por primera vez en la historia de su especie, estaban perdiendo batallas terrestres contra lo que consideraban una especie inferior. El comandante supremo Keitar observó desde su nave de mando cómo sus fuerzas comenzaban a flaquear. Los humanos no solo estaban igualando a su flota, estaban ganando. Nave tras nave informaba que los equipos de abordaje humanos habían tomado el control de sus navíos. Esto es imposible, le dijo a su segundo al mando. Somos la especie dominante en la galaxia. Hemos conquistado 73 mundos. Comandante Supremo, respondió su ayudante con cuidado. Quizás subestimamos a estos humanos de nuevo. Keitar dirigió todos sus ojos hacia el alienígena más pequeño. ¿Qué quieres decir? Señor, asumimos que por ser más pequeños y físicamente más débiles, serían guerreros inferiores. Pero luchan con una creatividad y determinación que nunca hemos encontrado. Cada humano parece pensar de forma independiente, lo que los hace impredecibles en combate. Por primera vez en su vida, el comandante supremo Keitar comenzó a entender a lo que se enfrentaba. El imperio seeriano se había fortalecido siendo uniforme, disciplinado y abrumador. Pero la fuerza de la humanidad provenía de ser diversa, creativa y obstinada. Ordena a todas las naves que se retiren, dijo en voz baja. Señor. Me has oído. Da la señal de retirada. No podemos ganar esta batalla. Mientras las naves supervivientes de la gran flota seeriana comenzaban a retirarse, Chris Johnson estaba en el puente del Indomitable y observaba la mayor victoria de la humanidad desarrollarse ante él. Habían hecho lo imposible. Superados en número 3-1, luchando contra la fuerza militar más poderosa de la galaxia, la humanidad había ganado. Pero Chris sabía que esto era más que una simple victoria militar. Habían demostrado que el imperio seeriano no era invencible. En toda la galaxia, las especies esclavizadas oirían hablar de esta batalla y sabrían que la libertad era posible. Almirante, dijo Esteve Adams desde la estación de comunicación, estamos recibiendo mensajes de toda la galaxia. Docenas de mundos están declarando su independencia del imperio seeriano. Chris sonrió. Envía un mensaje a todas las naves humanas y a nuestros aliados. Diles que hoy no solo salvamos la Tierra, liberamos la galaxia. Un año después de la batalla de la Tierra, la embajadora Kate Foster caminaba por los pasillos de la estación del Consejo Galáctico, dirigiéndose a la reunión más importante de la historia humana. Detrás de ella caminaban el almirante Chris Johnson y la doctora Sarah Blake,
representando los logros militares y científicos de la humanidad. La estación era enorme, construida para albergar a docenas de especies alienígenas diferentes. Kate había estado aquí durante 3 meses, negociando la entrada de la humanidad en la comunidad galáctica. Hoy, el Consejo votaría si los humanos serían aceptados como iguales o tratados como una especie menor bajo la protección de otra persona. ¿Estás nerviosa?, preguntó Sarah mientras se acercaban a la cámara principal del Consejo. Kate sonrió. Hace un año, era una diplomática que nunca había conocido a un alienígena. Hoy, estoy a punto de hablar en nombre de toda la humanidad ante los líderes de 100 mundos. Por supuesto que estoy nerviosa. Chris se rió. Lo harás bien. Después de todo lo que hemos pasado, hablar con políticos debería ser fácil. La cámara del Consejo era enorme, con asientos dispuestos en círculo para los representantes de todas las especies miembros. Kate había conocido a la mayoría de ellos en los últimos meses. Algunos eran amistosos, agradecidos de que la humanidad los hubiera liberado del dominio seeriano. Otros eran cautelosos, preocupados por lo que los humanos podrían hacer con su nuevo poder. En el centro de la cámara se sentaba la canciller Vestay de la República Alarana, la líder actual del Consejo. Era una alienígena alta de piel azul con 4 brazos y ojos que parecían verlo todo. Kate la había encontrado justa pero dura en sus reuniones anteriores. Representantes de la humanidad, dijo la canciller Vestay mientras tomaban sus asientos. El Consejo Galáctico ha revisado su solicitud de membresía plena. Antes de votar, hay preguntas que deben ser respondidas. Kate se levantó. Estamos listos para responder cualquier pregunta que tengan. Un alienígena del otro lado de la cámara habló. Kate lo reconoció como el senador Kroll Gott, representante de los mundos hegemónicos. Humanos, en un año, han pasado de ser una especie desconocida a la fuerza militar más poderosa de la galaxia. A muchos de nosotros nos preocupan sus intenciones. Nuestras intenciones son las mismas que siempre han sido, respondió Kate. Queremos vivir en paz con nuestros vecinos y explorar la galaxia juntos. Sin embargo, destruyeron el imperio seeriano, dijo otra voz. Podrían haberse limitado a derrotar sus flotas y detenerse ahí. En cambio, fomentaron rebeliones en todo su territorio. ¿Por qué? Sarah Blake se levantó. Porque la esclavitud está mal. Los seerianos habían esclavizado a docenas de especies durante siglos. Cuando tuvimos el poder de liberar esos mundos, era nuestra responsabilidad hacerlo. Y ahora esos mundos liberados miran a la humanidad en busca de liderazgo, continuó el senador Kroll Gott. ¿No les preocupa esto? ¿No están simplemente reemplazando un imperio por otro? Chris Johnson se levantó de su asiento. Senador, con todo respeto, se equivoca sobre lo que hemos hecho. No hemos creado un imperio. Hemos creado una alianza de mundos libres. Cada planeta se gobierna a sí mismo. Solo proporcionamos defensa mutua y acuerdos comerciales. La canciller Vestay levantó una de sus 4 manos pidiendo silencio. Hay otro asunto que debemos discutir. ¿Qué pretenden hacer con el comandante supremo Keitar y los otros prisioneros seerianos? Kate esperaba esta pregunta. Era el tema más difícil con el que tenía que lidiar. Después de la batalla de la Tierra, miles de seerianos habían sido capturados, incluido su antiguo líder. El comandante supremo Keitar está detenido en la Tierra mientras decidimos su destino, dijo Kate. Creemos que debería enfrentar un juicio por crímenes de guerra, pero queremos la opinión de la galaxia sobre cómo proceder. Muchas especies quieren que sea ejecutado por los mundos que destruyó, dijo otro miembro del Consejo. Y entendemos esa ira, respondió Kate. Pero la humanidad cree en la justicia, no en la venganza. Creemos que podría haber una forma mejor. Miró alrededor de la cámara a todos los rostros alienígenas que la observaban. Algunos parecían curiosos, otros escépticos. Hemos estado hablando con Keitar durante meses. La doctora Blake ha estado estudiando la psicología seeriana y ha hecho algunos descubrimientos interesantes. Sarah se levantó de nuevo. El sistema de mente colmena seeriano se está desmoronando. Sin su red de comunicación, los seerianos individuales están comenzando a pensar por sí mismos por primera vez en siglos.
El propio Keitar está cambiando. ¿Qué quiere decir? Preguntó la canciller Vestay. Está aprendiendo a sentir culpa, remordimiento, incluso empatía, emociones que su especie había olvidado cómo experimentar. Ha pedido hablar con representantes de los mundos que conquistó. Quiere disculparse. La cámara estalló en voces sorprendidas. La idea de un seheriano mostrando remordimiento era casi impensable para las especies que habían vivido con miedo de ellos durante tanto tiempo. Kate esperó a que el ruido se calmara. Proponemos que Keitar pase el resto de su vida ayudando a reconstruir los mundos que el imperio seheriano destruyó, no como un castigo, sino como una oportunidad de redención. El senador Krolgot se levantó enojado. ¿Confiarían en el criminal de guerra más peligroso de la historia galáctica para que ande libre? No libre, dijo Chris, supervisado y vigilado constantemente, pero con la oportunidad de enmendar lo que ha hecho. Creemos que la redención es más poderosa que la venganza. La canciller Vestay parecía pensativa. Este es un enfoque muy humano de la justicia. La mayoría de las especies simplemente ejecutarían a un criminal así. Quizás por eso la mayoría de las especies permanecieron esclavizadas por los seherianos durante tanto tiempo, dijo Kate en voz baja. A veces, hacer lo inesperado es lo que lo cambia todo. La cámara se quedó en silencio. Kate se dio cuenta de que podría haberse pasado con ese comentario, pero creía que era verdad. Después de un momento, la canciller Vestay volvió a hablar. Hay una pregunta más. ¿Qué sucede si la humanidad se vuelve demasiado poderosa? ¿Qué salvaguardas existen para evitar que se conviertan en el próximo imperio galáctico? Kate había temido esta pregunta, pero tenía una respuesta preparada. Proponemos la creación de la Alianza de Defensa Galáctica, una organización militar compuesta por naves y tripulaciones de todos los mundos miembros, comandada conjuntamente por representantes de todas las especies. Ningún mundo tendría suficiente poder para dominar a los demás, y la humanidad renunciaría a su ventaja militar para unirse a dicha alianza. ¿Compartirían su tecnología? Preguntó escépticamente el senador Krolgot. Compartiríamos nuestra tecnología y trabajaríamos juntos como iguales, dijo Chris. Eso es lo que hacen los aliados. La canciller Vestay miró alrededor de la cámara. ¿Hay alguna otra pregunta para los representantes humanos? Cuando nadie más habló, continuó. Muy bien. El Consejo votará ahora sobre la solicitud de membresía plena de la humanidad. ¿Todos los que estén a favor? Kate contuvo la respiración mientras las luces comenzaban a aparecer en el tablero de votación. Las luces verdes significaban sí. Las luces rojas significaban no. Durante unos segundos, las luces estuvieron mezcladas de manera uniforme. Luego aparecieron más luces verdes. Y más. Cuando la votación terminó, el resultado era claro. 73 votos a favor, 27 en contra. La moción es aprobada, anunció la canciller Vestay. La humanidad es aceptada como miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Kate sintió lágrimas en los ojos. Lo habían logrado. La humanidad ya no estaba sola en el universo. 6 meses después, el almirante Chris Johnson estaba en el puente del US Indomitable mientras patrullaba los antiguos territorios seherianos. La tripulación de la nave era mixta ahora. Humanos trabajando junto a alienígenas de una docena de mundos diferentes, todos vistiendo el uniforme de la nueva Alianza de Defensa Galáctica. Almirante, informó el teniente comandante Steve Adams. Estamos recibiendo una llamada de auxilio del sistema Kepler. Unos piratas están atacando un convoy mercante. Ponga rumbo a Kepler, ordenó Chris. Todas las naves, prepárense para operaciones de combate. El Indomitable y sus naves de escolta saltaron al hiperespacio. 20 minutos después, salieron cerca de Kepler Prime y encontraron 3 naves piratas atacando un convoy de naves civiles. Los piratas eran antiguos militares seherianos que se habían negado a aceptar la caída de su imperio y se habían dedicado al crimen. Eran peligrosos, pero no tan peligrosos como lo había sido la antigua flota imperial. Aquí el almirante Johnson de la Alianza de Defensa Galáctica transmitió Chris a los piratas. Están atacando naves civiles en violación de la ley galáctica. Ríndanse inmediatamente o abriremos fuego.
La respuesta del líder pirata fue predecible. Humanos, destruyeron nuestro imperio, pero no pueden destruir nuestro espíritu. Nunca nos rendiremos a ustedes. Ustedes eligen, dijo Chris. Se volvió hacia su oficial de armas, una joven alienígena de uno de los mundos que la humanidad había ayudado a liberar. Teniente Sara, inutilice sus motores. Intente no matarlos si es posible. Sí, señor. La batalla terminó en minutos. Las naves de la ADG eran más rápidas, mejor armadas y mejor entrenadas que los piratas. Más importante aún, trabajaban juntas como un equipo, mientras que los piratas luchaban como individuos. Cuando todo terminó, Chris miró las naves piratas capturadas y pensó en cuánto había cambiado en solo 2 años. La galaxia todavía se estaba curando de siglos de dominio seeriano, pero mejoraba cada día. Almirante, dijo Esteve, estamos recibiendo un mensaje de la Tierra. Es de la embajadora Foster. Póngala en pantalla. La imagen de Kate Foster apareció en la pantalla principal. Sonreía, lo que siempre era una buena señal. Chris, quería que supieras que la primera promoción de la Academia Militar Galáctica acaba de graduarse. 300 oficiales de 50 mundos diferentes, todos entrenados en la doctrina táctica humana. Chris le devolvió la sonrisa. ¿Cómo les fue? Mejor de lo esperado. Resulta que otras especies son bastante buenas aprendiendo a luchar sucio cuando les enseñas cómo. ¿Alguna noticia de nuestro estudiante especial? La expresión de Kate se volvió más seria. Keitar completó su primer año de servicio comunitario en Nuevo Alter. El gobernador planetario dice que ha sido de gran ayuda. Diseñó un nuevo sistema de purificación de agua para los campamentos de refugiados. Chris sacudió la cabeza con asombro. El antiguo comandante supremo del Imperio Seeriano ahora ayudaba a reconstruir los mundos que una vez había conquistado. Todavía parecía imposible, pero estaba funcionando. Almirante, continuó Kate, hay algo más. El Consejo acaba de aprobar la financiación para el programa de exploración del espacio profundo. Vamos a explorar más allá del borde galáctico, buscando nuevos mundos y quizás nuevas especies. ¿Alguna noticia sobre quién comandará la misión? Kate sonrió. Quieren a alguien con experiencia en situaciones de primer contacto, alguien que sepa cómo hacer amigos con alienígenas peligrosos. Chris se rió. Supongo que Hake Morrison se habría ofrecido voluntario si todavía estuviera vivo. Lo habría hecho, pero creo que estaría orgulloso de lo que hemos logrado en su nombre. Después de que la comunicación terminó, Chris se acercó al gran ventanal del puente y miró las estrellas. En algún lugar ahí fuera, más allá del borde del espacio conocido, podría haber otras especies como la humanidad. Especies que se negaban a rendirse, que luchaban contra probabilidades imposibles, que creían que la libertad valía cualquier sacrificio. O quizás había especies como solían ser los seerianos, poderosas, arrogantes, convencidas de su propia superioridad. De cualquier manera, Chris Johnson y la Alianza de Defensa Galáctica estarían listos para ellos. Detrás de él, la tripulación mixta de humanos y alienígenas trabajaba en conjunto para mantener la paz en una galaxia que todavía estaba aprendiendo lo que significaba la libertad. Eran los hijos de especies que habían sido enemigas solo 2 años atrás, ahora unidos por la simple idea de que todos merecían el derecho a elegir su propio destino. No era perfecto. Todavía había piratas y criminales, mundos que luchaban por reconstruirse, especies que no confiaban unas en otras. Pero era mejor que lo que había antes. Y cada día mejoraba un poco más. En el centro de detención de la Tierra, el antiguo comandante supremo Keitar estaba sentado en su celda leyendo informes de los mundos que ayudaba a reconstruir. Por primera vez en su larga vida, sintió algo que su especie había olvidado cómo sentir. Esperanza. Los humanos le habían enseñado que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Incluso alguien que había causado tanto dolor como él podía encontrar una manera de enmendarlo. Fuera de su ventana, podía ver a niños humanos jugando en un parque, riendo y corriendo sin miedo. Hace un año, los habría visto como futuros esclavos. Ahora, los veía como los futuros guardianes de una galaxia libre. La especie más temida de la galaxia había aprendido por las malas que la humanidad no retrocede.
Pero, lo que es más importante, habían aprendido que a veces la mayor victoria no proviene de conquistar a tus enemigos, sino de ayudarlos a convertirse en algo mejor. Y en una galaxia llena de especies que habían olvidado lo que significaba ser libres, esa lección fue el regalo más valioso que la humanidad podía dar.